Qué lindo irnos de paseo en un Jueves Santo por ahí, por todos estos paisajes maravillosos que tiene la República Argentina. Y ya estamos con la doctora Laura Michelson para adentrarnos en un tema muy interesante, trayendo un poco a cuento lo que hablábamos hace unos días, ¿no? Que se volvió a fumar y mucho en época de pandemia y sobre todo los adolescentes o los jóvenes entre 20 y 25 años están fumando de una manera, así que el tema que hoy hablamos es el EPOC. Exactamente, sí, María. Bueno, esta es una enfermedad que es histórica ya desde hace muchísimos años y en el año 2020 se cumplió una predicción que había hecho la OMS que era que iba a ser la tercera causa de muerte a nivel global. O sea, está peleando ahí junto con otras, pero realmente es para darle importancia. Y bueno, ya que hoy tenemos a la tigresa Acuña, ella es un verdadero ejemplo de lo que uno puede hacer para evitar el EPOC, en el sentido de entrenamiento físico, buena alimentación, evitar sobre todo que, con respecto al EPOC, el cigarrillo, lo que vos decías recién. Pero aclaremos... El pucho mata, basta es tremendo. Ustedes saben que yo le pego permanentemente. Soy exfumadora, Y bueno, con más razón. Afortunadamente, no sé ni cómo lo logré, pero lo hice hace 11 años ya que no fumo y es increíble la diferencia que se siente. Ya al mes notás cambios. Al primer día, viste, es muy interesante esto que decís. Nos vamos un poco del tema, pero está totalmente relacionado en realidad. Que cuando el fumador empieza a dejar de fumar, lo primero que siente es que le entra bocanada de oxígeno y de aire que antes no entraba, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Al mismo tiempo se generan cambios, que vos los habrás sentido, que empieza a haber mucha flema, ¿no es cierto? Mucha flema matinal, mucha flema durante todo el día, les cambia la voz. Todo eso tiene que ver con estos efectos tan deleterios, tan dañinos que tiene el humo en general, sobre todo nuestro aparato respiratorio y también sobre las cuerdas vocales desde ya. Porque no es solo el cigarrillo nuestro enemigo número uno, es el tabaco en sus formas. Porque también hay que decirle a la gente, hay que comentarles que el cigarrillo electrónico ha sido causa, viste que en los últimos años, te diría en la última década, se puso muy de moda. Pero es peor que el cigarrillo convencional, tengo entendido. Es similar, porque en realidad lo que afecta al parénquima, al tejido respiratorio, que eso es un poco lo que pasa en el EPOC, es justamente estas sustancias químicas que están presentes en todo tipo de humos. También se veían los mineros en aquellas épocas, cuando existían mineros que no iban con ningún tipo de protección. Se ve en familias humildes que quizás prenden braseros dentro de la casa. Más allá del monóxido de carbono, también el efecto de esas partículas en suspensión de los humos de la combustión también pueden generar esta enfermedad. ¿Y qué quiere decir EPOC? Porque EPOC es una sigla. Quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y dentro de ella englobamos en principio a dos grandes categorías, que sería la bronquitis crónica y el enfisema. Pero también se habla que el asma, que es tan común, si bien tiene un origen distinto, también estaría dentro de las EPOC. Porque en definitiva lo que yo quiero transmitir, que EPOC lo que va generando son cambios lentos. Al principio uno no nota los cambios a nivel respiratorio. Bueno, justamente... Con chequeos desde ya, pero ¿cuáles serían las pautas de alarma? Que eso es lo que nos gusta transmitir desde acá. Primero, si empezás a tener tos inesperada, no estás cursando ninguna enfermedad respiratoria, obvio COVID en esta época, pero de repente empezás a tener una tos seca, a veces una tos productiva, empezás a tener flema, no podés explicarlo. Si tenés antecedentes de fumador, también el humo de la marihuana, debo decir, que también está dentro de los humos nocivos. O sea, cualquier tipo de humo al que hayas estado expuesto o sustancia química y empezás a tener esos síntomas o de repente subís escaleras, te empezás a cansar. Empiezan a cambiarte el color de las uñas y de los labios. Se te empiezan a poner un poco más moradas, más azules. Todo esto, ¿qué nos está indicando? Que la oxigenación no es buena. No es buena, cada vez es menor, y esa oxigenación se produce a nivel de los alvéolos del pulmón, o sea, esos pequeños globitos que están dentro del tejido pulmonar. Cuando hay EPOC se empiezan a agrandar, pierden su capacidad de intercambio de gases y entonces no entra, entra aire, se inflan los pulmones, pero el intercambio de oxígeno y la entrega de oxígeno a las células es muy baja. Entonces puede pasar eso. También puede pasar que se empiezan a sentir mareados. También.
jóvenes por la falta de oxígeno. Quizás que pierdan un poco la noción, que a veces se desmayen. Todo lo que sean signos de falta de oxígeno nos está hablando de que está pasando algo a nivel respiratorio. Es decir, el llamado de atención es: fumadores, traten de empezar a dejar de fumar. Los que están expuestos a gases y a sustancias químicas, que usen protecciones, que por suerte ahora en la industria existen. Aquellos que empiezan a sentir que pierden fuerza o que no pueden hacer lo que antes hacían, consulten. Los que tienen tos y tienen flema, consulten. Todas esas cosas son signos de EPOC. ¿Y qué podemos decir respecto de esto que anunciábamos y hablábamos en la semana, que los jóvenes volvieron a fumar y mucho, porque se había dejado un poco, ¿no?, el cigarrillo de lado? Sí, es verdad. Con la ley de que empezaron los edificios libres de humo, los lugares públicos en donde no se podía fumar, se redujo bastante el consumo de tabaco. Sí. Pero ahora en pandemia, lamentablemente, y el público más jovencito, adolescentes o hasta 25 años, con esta dificultad, ¿no? Intuyo que tiene que ver con la ansiedad, con alguna depresión. Completamente, es decir, el cigarrillo se asocia con una necesidad de tener algo en la mano o alguna cuestión más oral, digamos. Y obviamente cuando uno está deprimido o está ansioso y ya probó el cigarrillo o tiene gente a su alrededor que fuma, evidentemente va a comenzar a fumar. Porque ahora que dije alrededor, también me acuerdo de algo importante en este sentido. Está el fumador activo, que sería este que vos me estás diciendo, pero también está el fumador pasivo. Sí. Guarda con eso, porque convivir con gente que fuma, no solo convivientes familiares, en un ambiente de trabajo en el que por ahí sean más laxos y fumen, también eso hace que el humo de los cigarrillos o de los cigarros empiecen a ser absorbidos. O sea, fumador pasivo también puede generar cuidado en él y en estar los atento otros, a estos síntomas de alerta. Exacto, Entonces, puede generar también a futuro enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Doctora Michelson, un placer como siempre. Muchas gracias, Mariela. Seguimos con Gaby ahora.